Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. L'Hotel Palestina es podria dir Comodor, Milcolin o Caravelle. L'Hotel Palestina és refugi, trobada i retrobada, l'emblema d'un ofici en risc d'extinció. Però també és enemic hostil i funest. L'Hotel Palestina és tot això, i per nosaltres, un homenatge als que no li han sobreviscut. Hotel Palestina, el podcast de Catalunya Ràdio on reporters i reporteres expliquen l'altra cara del relat. Presentat per Marc Comas i David Fonseca. Maribel Izcue, benvinguda a l'Hotel Palestina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Avui ens hem desplaçat en una redacció petita, acollidora, envoltats de llibres, de fotografies, amb vistes a la plaça dels Àngels de Barcelona. Maribel, ens has citat a un lloc especial per tu. On estem? Pues estamos en la sede, en la oficina de Revista 5W, que es un sitio que para mí simboliza la revista, un proyecto el más bonito, sin duda, en el que he trabajado durante toda mi carrera profesional y en el que más de mí he puesto, digamos, ¿no? Es un proyecto que empezamos hace 7 años, un grupo de periodistas, fotoperiodistas, entre ellos pues Ana Suriñac, Agus Morales, bueno, mucha gente que pusimos mucho esfuerzo y mucha ilusión para hacer un medio en el que, la verdad, yo cuando estudiaba periodismo, los primeros años de profesión, si hubiera pensado un medio ideal en el que trabajar, pues hubiera sido este, la verdad. Así que para mí es un sitio importantísimo donde hemos cocinado muchas horas de periodismo a fuego lento. Maribel Izcue ha desenvolupat bona part de la seva carrera a Àsia, on ha treballat durant 10 anys entre Filipines, la Índia i Japó com a corresponsal de l'agència EFE. A Japó ha dirigit la delegació de Tòquio del 2011 al 2013, cobrint les conseqüències del tsunami i la crisi nuclear de Fukushima, la mort i successió del líder nord-coreà Kim Jong-il o el conflicte separatista a Mindanao. Per la mateixa agència ha sigut corresponsal a Roma. També ha col·laborat amb mitjans com el Periódico de Catalunya i El País Semanal. És cofundadora i redactora en cap de 5W, revista on treballa actualment, una proposta d'aproximació als conflictes internacionals a través d'un periodisme reposat i profund. Sonda Internacional és un dels altres projectes que acaba de fundar i on busca explicar la crisi climàtica a través del periodisme visual. Maribel, ara sentíem la teva llarga experiència treballant a l'hemisferi nord. En quin moment de la teva vida gires la mirada cap a Àsia? Siempre lo digo, en mi casa, a mi padre, Asia era un continente que le encantaba y viajaba a menudo, entonces desde que era pequeña había tenido bastante información de lo que era Asia. Pero ¿por qué fui allí? A ver, la realidad es que en aquel entonces, cuando terminé la carrera, fui a estudiar un posgrado en Madrid y allí conocí a un chico filipino y empezamos a salir. Y era un posgrado de 2 años, él terminó antes que yo y volvió a Filipinas. Y entonces, bueno, al terminar a mí me ofrecieron una plaza para hacer prácticas en la agencia EFE y claro, yo me hubiera ido a Manila nadando porque estaba él allí. O sea, tenías una excusa perfecta. Tenía la excusa perfecta. Entonces, en realidad, la verdad es que mi relación con Asia empezó pues por eso, ¿no? Con una relación personal que me hizo viajar allí y allí descubrí un continente del que me enamoré hasta hoy. Maribel, quan recorres els països per explicar la seva realitat, quina és la millor ruta per trobar les teves històries, per trobar les millors històries? Bueno, es pisar mucha calle con los ojos muy abiertos, ¿no? Al final han salido, para mí, las historias que me han resultado más gratificantes han salido de cosas muy pequeñas, ¿no? A lo mejor de, no sé, de una conversación con alguien en la calle que te cuenta algo que te llama la atención, o mucho de leer periódicos locales, también de noticias locales que de repente ves algo que te llama la atención, dices, uy, pues esto que está pasando en este barrio, y vas tirando del hilo, y para mí son las historias que personalmente más me han gratificado, ¿no? Luego están los grandes sucesos, digamos, estos eventos que sí que dejan
cicatrices en la historia, pero estos ya más bien te encuentran ellos a ti, no los buscas tú. Tu parles sempre de carreteres secundàries, no? De camins poc transitats. Sí, exacto. Yo creo que, bueno, a mí personalmente, como periodista o en el terreno, son los que más me gustan porque te quedas con una experiencia personal muy intensa y luego además permiten contar caras de los países lejanos que a lo mejor no tenemos tan presentes, ¿no? Y que están más cercanos a nuestro día a día. A lo mejor contar la historia de una mujer en la India que ha decidido dejarlo todo para meterse a monja que renuncia a todos los objetos materiales y que va recorriendo la India ya toda su vida. A lo mejor en una historia pequeñita de estas encuentras más puntos en común que en las grandes historias que ocupan titulares y que a lo mejor, bueno, son las que tenemos más relacionadas con los tópicos de los países, ¿no? A mí estas pequeñas historias y carreteras secundarias me parece que son muy importantes de contar. L'any 2011, un terratrèmol de magnitud 9 a l'escala de Richter afecta el nord-est del Japó, en conseqüència un tsunami arrasa la zona. Tu et trobes a la redacció d'EFE a Tòquio. Com vius, com recordes aquell episodi? Esto no se me olvidará en la vida. Estábamos en aquel entonces Patricia Souza, que era la delegada de EFE en Tokio, Yoko, nuestra querida Yoko, que es la persona que sigue siendo, bueno, pues uno de los pilares de EFE. Ella es japonesa, tokiota, productora, traductora, pues la que nos ayudaba a hacer de puente con Japón. Y estábamos las tres allí. Los terremotos son algo bastante frecuentes en Japón, ¿no? Entonces teníamos allí en la oficina una pequeña tortuguita de estas que mueven la cabeza, que se ponen en el coche y la mueven así un poquito. Y a veces nos servía como detector de terremotos, ¿no? Alguien decía, uy, ¿terremoto? ¿Se mueve? Entonces veíamos la tortuga que movía así la cabeza un poco y decíamos, sí, está temblando. Entonces en aquel momento dijo Patti, la delegada, dijo, uy, terremoto. Yo dije, sí, yo no siento nada. Y entonces empezamos a ver la tortuguita que movía la cabeza así y luego empezó todo a moverse cada vez más, empezaron a caer las cosas. Y recuerdo muy bien a Yoko, que ella, como todos los japoneses, tiene muy interiorizado el protocolo cuando ocurre un terremoto, que se levantó con toda su calma, abrió la puerta, aseguró la televisión para que no se cayera y nos dijo, meteos debajo de la mesa. Nosotras, claro, nos quedamos al principio así un poco en shock, no nos movimos, y entonces aquello se empezó a mover más, y Yoko, que era la calma personificada, que nunca levantaba la voz, que era todo dulzura, se plantó en medio y nos gritó, ¡que os metáis debajo de la mesa! Y entonces, bueno, ya yo recuerdo que nos metimos allá, empezó a temblar todo, empezó a caerse todo. Recuerdo agarrar el móvil, buscarlo tanteando encima de la mesa para decir, bueno, si me quedo aquí encerrada, por lo menos que tenga una vía de comunicación con el exterior. Y nada, bueno, aquello se hizo eterno, duró unos minutos, pero se hizo eterno, se abrió una grieta en la pared, se empezaron a caer las cosas y realmente cuando se calmó un poco salimos y vimos desde la ventana de la oficina cómo todo el mundo salía a la calle, ¿no? Y en aquel momento bajamos, porque es que aquello no dejaba de temblar, había pasado lo más gordo, pero no dejaba de temblar. Y salimos a la calle, pero tardamos un minuto estando abajo, dijo Patricia, bueno, tenemos que subir a mandar el urgente a la agencia EFE de que había un terremoto muy gordo en Tokio, ¿no? Entonces, mientras evacuaban a la gente a un hotel que estaba marcado como zona de evacuación oficial del barrio, digamos, subimos un momento con la intención de mandar el urgente y luego seguir. Pues subimos y ya no salimos de esa oficina, no sé en cuántas horas, en 25, 26 horas seguidas, porque vimos que, claro, aquello seguía temblando, pero había réplicas, pero ya no tan fuerte, empezó la alerta de tsunami, empezó a encadenarse todo y ya te digo, la oficina de EFE se convirtió un poco, también estaba bastante cerca de la Embajada de España y entonces por allí pasó mucha gente, ¿no? Nosotras estábamos trabajando y pues por allí pasaban colegas españoles que estaban trabajando en empresas. Bueno, fueron unas horas de mucha tensión, mucho trabajo y de incredulidad. Es que no nos podíamos creer, la sucesión fue como la tormenta perfecta, ¿no? El terremoto, el tsunami y luego la crisis nuclear, que aquello fue tremendo. Tu fa un moment deies que a vegades els fets històrics et venen a buscar tu, no? Aquest n'és un. Què representa per tu cobrir aquella catàstrofe que es convertirà justament en això, en un principal punt informatiu a tot el món?
Pues seguramente es uno de los acontecimientos que más me ha impactado. Y fíjate que ha tenido algunas cosas en común con la pandemia, ¿no? Para mí nunca me había pasado estar dentro de un acontecimiento participando en él hasta entonces, ¿no? Digamos que pues había a lo mejor cubierto los atentados de Bombay, pero desde fuera, ¿no? Como periodista, como una persona que va al lugar de los hechos como testigo, o había viajado a sitios donde habían ocurrido desastres naturales, pero nunca había estado dentro de uno. Y luego además se alargó en el tiempo. Cuando ocurrió el desastre en Fukushima, Tokio estaba a un centenar de kilómetros, entonces tampoco sabíamos muy bien que si llegaba o no la radiactividad, qué estábamos respirando. Y bueno, pues salíamos por la calle a informar de cómo estaba la ciudad y demás, pero sintiéndonos que allí realmente estaba pasando algo que nos estaba afectando directamente, ¿no? Y esto también lo sentí con la pandemia. Al final era lo mismo, eran las calles vacías, no sabías muy bien qué estabas respirando, qué te podía afectar, ¿no? Era estar dentro de la noticia contándolo desde dentro. Entonces, para mí, el terremoto, pero sobre todo la crisis nuclear, fue la experiencia periodística, creo que más fuerte y que luego, bueno, de alguna forma me hizo encontrar algunos puntos en común con la pandemia que hemos vivido. Más de 1.800 personas perdieron la vida aquí en la provincia de Fukushima a causa del tsunami y el terremoto que asolaron la zona hace un año. Aquel desastre causó también la peor crisis nuclear en los últimos 25 años. Después de la tragedia, las autoridades de Fukushima han reforzado las medidas de prevención. El cuerpo de la policía, por ejemplo, se ha ampliado hasta 2... Parlaves ara d'aquests primers dies, d'aquesta incertesa sobre l'efecte i l'expansió de la radioactivitat. En aquell moment et sents segura per continuar informant des d'allà? Bueno, segura no es la palabra, más bien ni te lo planteabas, ¿no? Yo en aquel momento no me lo planteaba, estábamos allí y había que contarlo y sobre todo que, bueno, habíamos decidido quedarnos en Tokio. Sí que es verdad que a los 2-3 primeros días, una parte de la oficina nos desplazamos a Osaka, porque, bueno, Madrid nos dijo salís de allí. Y estuvimos 2 días en Osaka, donde realmente parecía que no había pasado nada, ¿no? Desde fuera, los titulares eran de Japón, terremoto en Japón, crisis nuclear en Japón, pero estaba en un punto muy localizado, que era el norte de Tokio, y claro, afectaba a Tokio, pero el resto del país no. Y me impresionó mucho ver cómo la vida en Osaka seguía mientras estaba pasando algo gordísimo en Tokio. Entonces fue como, no, es que tenemos que estar ahí para contarlo, si no... ¿Por qué somos periodistas, no? Luego en los viajes a Fukushima, al final, es que sientes... Claro, hablábamos con mucha gente que estaba allí que no se había podido ir. Y la historia merecía ser contada, ¿no? ¿Cómo vas a esta gente que está allí? Dices, ¿cómo me voy a ir yo cuando hay gente aquí que se queda porque lo ha decidido o porque no puede salir y tiene muchas historias que contar? Entonces... Estos son esos momentos en los que dices, el periodismo es esto, ¿no? O sea, este es el sentido de la profesión, el contar estas historias porque alguien tiene que hacerlo. Hotel Palestina, el podcast de Catalunya Ràdio on reporters i reporteres expliquen l'altra cara del relat. Kapuscinski deia allò de que per ser bon periodista s'ha de ser també bona persona. Quan en tinc dubtes sobre això, quan no n'estic segur, penso en la Maribel Izcue. Tinc la sort de conèixer la Maribel des de fa ja gairebé 20 anys. Vam treballar junts a l'agència F i ara treballem junts a la revista 5W. I puc dir que l'equip, sempre que té algun dubte moral, recorre a la Maribel, perquè pensa que la Maribel és la persona de l'equip amb un sentit de la justícia més profund. La Maribel, a més, és una extraordinària editora i també una escriptora magnífica, perquè no escriu per ella mateixa. No és una escriptura egocèntrica la que ella fa, sinó que escriu pels altres, i aquesta és una gran diferència. I això fa que quan llegim el seu text, les seves cròniques, no pensem que aquest text és meravellós, sinó que estem llegint i estem meravellats. És una gran diferència. Vull un món en el qual hi hagi menys cinisme i per això vull un món en el qual hi hagi més Maribel Izcue. Tot i que hi ha un problema amb la Maribel, per no fer tot elogis, i és que mai no lliura les seves cròniques a temps. Així que aquest és un missatge per Maribel, sisplau, propera crònica l'hem d'enviar a temps. Eskerrik asko! Has conegut qui t'ha fet aquest retrat, oi? Ai, el Aus, que m'he emocionat. Primer vas fent que no, amb el cap,
cert pudor, certa vergonya, i després quan ha dit que no entregues a temps, després hem rigut. És cert que no entregues a temps. Bueno, es muy cierto, a Agus, que bueno, ¿qué decir de Agus, ¿no? Me ha emocionado oírle y le conozco desde hace muchos años, nos conocemos bien. Y sí que le traigo un poco de cabeza porque es cierto que soy muy, muy de última hora. Tengo que decir que al final siempre llega a tiempo, pero le hago sufrir y bueno, en esto tiene mucha paciencia. L'Agus parlava de la teva forma d'escriure. Quina és la teva recepta per fer una bona història, per saber què és una bona història? Bueno, yo le doy muchas vueltas a todas las crónicas, reviso mucho lo que tengo grabado, reviso muchísimo mis apuntes, ahora me hago notas de voz, entonces lo primero es encontrar el foco y el inicio, cuál va a ser el esqueleto de la historia, por dónde voy a empezar, cómo lo voy a estructurar, y una vez tengo el inicio y el arranque, bueno, pues ya todo va saliendo, ¿no? Yo soy una persona de poner el titular al final, eso también es verdad. Hay gente que empieza por el titular y estamos quienes lo ponemos al final. Entonces yo necesito tener claro cuál es el enfoque y luego, una vez narrado y contado todo, digo, bueno, ¿y ahora cómo resumo esto en un buen titular, ¿no? Pero eso, son muchas horas de pensar en la historia y en cuál es la mejor forma de contarla. My campaign against drug will not stop until the last pusher and the last drug lord are... Aquest tall que escoltàvem era el de Rodrigo Duterte, que el 2016 guanya les eleccions a Filipines amb la promesa d'acabar amb les drogues matant si fa falta. De fet, és aquest soroll que escoltàvem, no? Ell fent el gest de tallar el coll. El resultat, milers de persones assassinades, moltes d'elles en execucions extrajudicials. En un règim tan autoritari, quines dificultats es troben per poder informar bé, Maribel? Estuvimos en 2017, hacía un año que Duterte había llegado al poder. Y lo más difícil era que las familias de las víctimas hablaran, porque al final estas ejecuciones se producían en los barrios más pobres, con la gente más vulnerable y con menos recursos, ya no solo económicos, sino con menos recursos para denunciar lo que pasaba, ¿no? Había mucho miedo, digamos que en los barrios era el caldo de cultivo ideal para actuar con impunidad, entonces se denunciaban unos a otros y la gente no hablaba. Entonces, bueno, lo más difícil era realmente el hablar con la gente y que te dijera qué estaba pasando, ¿no? Esto sí que cuando había alguna ejecución, cuando encontrábamos a gente que había perdido a alguien, pues por esta política sangrienta en el que iba la policía o los vigilantes que llamaban, ¿no? Personas que no se sabía muy bien quién eran y ejecutaban a sangre fría a supuestos narcotraficantes que no lo eran, que al final podían ser como mucho trapicheros de poca monta. Entonces, en las horas posteriores, las familias sí hablaban llenas de dolor, ¿no? Diciendo, bueno, o sea, es que ¿cómo puede ser esto? Y muchos de ellos decían, yo voté a Duterte. Entonces, lo más difícil era eso. Y luego también el entender el clima en una ciudad que mayoritariamente estaba apoyando a Rodrigo Duterte, ¿no? Esto pasaba hasta ahora. Volvimos a Filipinas hace unos meses, ya bueno, cuando hacía poquito que había terminado la legislatura de Duterte, le sustituyó Bongbong Marcos, el hijo del dictador Marcos, y muchas de las personas con las que hablábamos decían, es que Duterte ha hecho la ciudad más segura. Y decía, sí, pero bueno, ¿a costa de qué? ¿No? ¿A cambio de qué? ¿No? ¿A cambio de qué? De miles de personas. Lo que pasa que eran personas de las clases más bajas y entonces, bueno, pues había quien nos decía, bueno, sí, esto, los derechos humanos, ¿no? Y estas organizaciones de derechos humanos con sus derechos humanos, pero ha hecho la ciudad más segura. Entonces, claro, es difícil contar esa dicotomía cuando están masacrando realmente a tantas miles de personas. Pero el discurso es el de que, bueno, la ciudad es más segura y el resto de la gente va a vivir mejor, entre comillas. Es muy complicado transmitir eso.
Ara escoltàvem a nens cantant al cementiri de Nebotas, la necròpoli habitada més famosa de Manila. Per aquesta cobertura, tu i el Santi Palacios us endinseu en la història del Panchón Team. Què era exactament el Panchón Team? El Panchón Team, Panchón significa cementerio, es el equipo cementerio, que es como ellos se llaman, y los conocimos haciendo una cobertura de un entierro de una de las víctimas de Duterte. Al terminar el entierro oímos que había como jaleo, ¿no? En una parte del cementerio nos acercamos y vimos que había un grupo de personas que había tendido una red entre los nichos y estaba allí en pleno cementerio jugando a voleibol. Eran un grupo de vecinos liderado por Bernabé, que luego se convirtió en una gran amiga, y estaban allí jugando a voleibol, que era lo que hacían todos los días porque vivían allí, en el cementerio, literalmente pegados, y trabamos una amistad con ellos y al seguir su día a día pues nos fue contando cómo era vivir en ese barrio, cómo era convivir con las ejecuciones que se estaban dando en la zona, cómo era también el salir adelante en un sitio así, ¿no? En el día a día, ella trabajando en una peluquería, y fue una de estas pequeñas historias con la que conseguimos contar, yo creo que algo que iba más allá, ¿no? A través del Panchón Team y de este equipo que jugaba en el cementerio, creo que conseguimos contar un poco cómo era vivir en un entorno de violencia en el que se estaban produciendo ejecuciones prácticamente a diario, cómo era salir adelante en una ciudad con tantísimas desigualdades como Manila, y luego Bernabé también es una persona transexual y nos permitió contar cómo era el serlo en una ciudad como Manila. Per històries com aquesta, on pots treballar, com deies, el context, la profunditat, és per la que acabes sent fundadora o cofundadora de la revista 5W. Sí, la verdad que 5W, digamos que en este sentido es lo opuesto a trabajar en una agencia, porque tenemos el tiempo, el espacio para contar historias de larga distancia, ¿no? El poner la profundidad y el contexto que creemos que es necesario para contar y para entender el mundo hoy en día. 5W neix com una necessitat o com una oportunitat? Bueno, fue una oportunidad necesaria. Fue en aquel momento, sí que es cierto que había, o sentíamos que había, un poco un vacío de un lugar para contar esas historias que a lo mejor habíamos sentido como corresponsales en el terreno que muchas veces se quedaban en la mochila sin salir, ¿no? Viviendo en la India o en Filipinas, al final del día, cuando llegabas a casa, decías, ostras, hay tantas cosas que he sabido hoy que están ocurriendo y que no se van a publicar en ningún sitio, ¿no? Porque al final las agencias de noticias lo que tienen es que son un lugar maravilloso para ir aprendiendo y ver lo que sucede en el día a día, pero también para ver que hay muchas historias que se quedan en el tintero, ¿no? Tú vas lanzando titulares y que salen en la línea de la agencia EFE, pero luego no son replicadas por los medios, pues por la agenda, por el tiempo, por este contrarreloj con el que vivimos hoy y se quedaban sin espacio. Entonces, cuando nos reencontramos aquí en Barcelona con Agus y otros compañeros, pues vimos que sí, pues que era posible, ¿no? Que podía haber espacio para crear un medio en el que contar estas historias que a lo mejor no aparecen en los grandes titulares del día a día. Havia tanto pra lhe contar. A natureza mudava forma, estado e lugar. Era absurdo. Havia tanto pra lhe mostrar. Era tão belo, mas olha agora o estrago em que está. Ara escoltàvem a Vanessa de Mata, que canta com d'absurd és l'ésser humà en destruir la naturalesa. Aquesta cançó ens porta a parlar d'un altre dels teus projectes, Sonda Internacional, un periodisme visual sobre la crisi climàtica. Què és el periodisme de solucions que proposeu a Sonda? El periodismo de soluciones no es plantear nosotros soluciones a problemas, sino un poco el poner el foco en proyectos o en acciones que se están ya llevando a cabo y que están ayudando de alguna forma a combatir los efectos de la crisis climática o a adaptarse a los efectos de la crisis climática, ¿no? Es simplemente el compartir información sobre actividades, acciones que están funcionando y que a lo mejor pueden ser exportables
a otros lugares, ¿no? Ese es el objetivo de esta sección de periodismo de soluciones. A lo mejor el decir, mira, pues hay un agricultor en Tarrasa que está aplicando este método para fertilizar, bla, 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 que se puede aplicar en un entorno parecido en, me lo invento, Camboya. Entonces, bueno, pues un poco el compartir acciones que están saliendo bien, que se están llevando a cabo y que pueden ser replicadas. Parlant de periodisme visual, el periodisme ha d'anar més enllà del pur fet narratiu? Sí, bueno, creo que al final el periodismo tiene que encontrar las mejores herramientas para contar y transmitir lo que pasa, ¿no? Entonces... Sobretot ara, en aquests moments on la gent consumeix molta més imatge, molta més rapidesa, el que deies tu ara fa un moment, ¿no? Sí, efectivamente. Al final yo creo que la imagen es absolutamente fundamental. La imagen permite ver en poco tiempo, ¿no? Y bueno, una imagen realmente, esto lo dice mucho, ¿no? Nuestra compañera Ana Suriñac, que una imagen no es que valga más que 1000 palabras, pero sí que debe generar muchas preguntas, y ahí está. O sea, la imagen en estos momentos en los que hay una lucha total por captar la atención, ¿no? Que vivimos esta economía de la atención, pues la foto es una herramienta muy útil. Al final es mucho más probable que una persona detenga la vista en una foto y se quede con ella que pues en un grupo de letras, ¿no? Así. Entonces, bueno, creo que imagen y texto, los dos deben convivir y los dos suman el uno al otro, pero cada uno tiene, bueno, su manera de transmitir las cosas, y el periodismo narrativo para mí también es imagen, claro. Parlant de sonda i de crisi climàtica, sembla que els joves estan mobilitzats, o si més no, molt atents, no?, a la crisi climàtica. Com s'arriba als joves? Uy, esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta que nos planteamos todos los días y bueno, no tengo la respuesta, sí que lo intentamos, sobre todo a través de redes sociales, en 5W, por ejemplo, lo que últimamente estamos prestando mucha atención en adaptar los contenidos a redes, ¿no? A las nuevas redes, y no simplemente replicar lo que hacemos en la revista y tal cual un corta-pega en las redes, sino adaptar esos contenidos para buscar formas de narrar que lleguen más a las personas jóvenes, ¿no? Creo que en esto va a ser un esfuerzo interminable, porque está cambiando continuamente. O sea, el reto en esto es seguir las novedades y adaptarse continuamente para llegar a las personas jóvenes, que es fundamental. Стефанія, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вода сивіє. Заспівай мені, мамо, колиско. Ara sentíem un soldat ucraïnès cantant la cançó Estefania, que va guanyar Eurovisió, mentre cauen bombes al seu voltant. Cobreixes aquest conflicte i poses el focus a les dones que s'han quedat i també les que han marxat del país. Per què et decideixes per aquest enfocament? Bueno, empezamos reporteando con Ana Suriñac lo que teníamos más cerca, que era la comunidad ucraniana aquí, y tuvimos oportunidad de conocer a mujeres que tenían a sus familiares allí y que estaban trabajando aquí. Empezamos por aquí, por lo que teníamos cerca. Y luego también pudimos conocer a mujeres que llegaron aquí como refugiadas, ¿no? La mayoría venían con niños. Entonces decidimos empezar por eso, por lo que teníamos cerca, y fuimos tirando del hilo. Entonces ellas nos pusieron en contacto con sus familias allá en Ucrania. Entonces con Ana Suriñac decidimos viajar allá y contar la otra parte, ¿no? Cómo se vivían desde el lado, a miles de kilómetros desde la guerra, las personas que habían decidido quedarse allí, y luego la contraparte, cómo se vivía aquí a miles de kilómetros una guerra que les estava tocando dia a dia. A Ucraïna, com altres guerres, mor la llibertat de premsa, sorgeixen notícies falses, vídeos manipulats. Quan tu has de reportar des d'un lloc com Bucha, que és on vas estar, quina és la teva prioritat quan et poses davant del teclat? En el caso de Bucha fue intentar transmitir algo tan heavy, tan fuerte como lo que estábamos viendo allí, ¿no? Al final, Ana y yo llegamos cuando ya habían pasado, creo que 6 o 7 días después del repliegue ruso, y todavía se encontraban cadáveres todos los días. Y eran sensaciones difíciles de transmitir. La prioridad era esta, ¿no? El contar lo que estábamos viendo y hacerlo de una forma creíble
en medio de la desinformación que se estaba propagando por redes, ¿no? Decir, mira, estamos aquí, esto es lo que hemos visto, esto es lo que nos han contado las personas que están aquí y tiene toda la credibilidad del mundo. Era intentar transmitirlo de una forma sólida. Hotel Palestina, presentat per Marc Comas i David Fonseca. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Ara escoltem la Nina Simone. Què representa per tu aquesta artista, Anabel? Bueno, Nina Simone, esta es una canción que me pongo mucho mientras trabajo, ¿no? Me ayuda a concentrarme y además me ayuda, como dice, a sentirme bien. Cuando estoy a lo mejor atascada con una crónica, me la pongo en bucle una y otra vez, ¿no? Y bueno, me hace sentir bien. Para mí, Nina Simone la escucho mucho desde hace muchos años y me genera una sensación de tranquilidad. Así que es como dice la canción, me ayuda a sentirme bien. A l'Hotel Palestina, a banda de música, també volem que ens il·lustreu amb recomanacions de llibres, de pel·lícules, de documentals. Ens recomanes un llibre? Pues mira, como libro hay uno magnífico que se llama El fantasma del rey Leopoldo, es de Adam Hochschild, y cuenta el expolio que hizo el rey Leopoldo de Bélgica en el Congo. Y además lo cuenta de una manera brutal. Es un libro que a mí, que sé muy poco de África, yo estoy más centrada en Asia, y bueno, me hizo abrir los ojos, ¿no? a lo que pasó. Está narrado de una forma extraordinaria y es un libro que recomiendo absolutamente para entender lo que pasó en esa zona del mundo, ¿no? En aquellos tiempos, una herida que se ha dejado muchísimas cicatrices y que han marcado absolutamente el país hasta hoy. I si ens haguessis de recomanar una pel·lícula o un documental, per on tiraries? Mira, un documental que he visto además recientemente es uno que se llama Stop Filming Us, de Joris Postema, que cuestiona mucho la narrativa un poco que planteamos desde Occidente y los países desarrollados en los países no desarrollados, ¿no? Digamos, es un documental que plantea, bueno, cómo un equipo o un periodista occidental va a contar lo que ocurre en una comunidad que no es la suya y si es posible, plantea el debate de si es posible contar con nuestros ojos realidades de países que no son el nuestro, ¿no? El cómo lo contamos y si es honesto hacerlo. Entonces, en el propio documental se genera un debate, pero incluso con el fixer, ¿no? Se genera un debate con las personas a las que está rodando, con el propio fixer, el debate interno que tiene él mismo. Hay un momento muy curioso en el que hay una votación porque él les pregunta, bueno, ¿creéis que yo debería estar aquí rodando este documental? Y entonces algunos votan, bueno, yo sí, y el propio fixer dice, yo no, creo que no deberías ser tú el que hace este documental. Y otro dice, no, yo tampoco, porque ya podemos contarlo nosotros, ¿no? Entonces plantea mucho este debate de quién debe contar las realidades de un país y qué hacemos los periodistas occidentales contando las realidades de otros países, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel? Entonces yo creo que plantea un debate que, bueno, a mí me dio mucho que pensar. Per anar acabant, Maribel, què et fa tornar a les zones de conflicte, tornar-hi una i altra vegada? Son dos cosas. Por una parte es este sentimiento de que hay que contarlo, de que están pasando cosas importantes y es necesario contarlo. Por otra parte, soy muy consciente de que hay muchos periodistas, hay muchas personas que ya están allí contándolo, entonces sí que hay una parte personal, ¿no? De vocación personal, de querer estar allí en el terreno y verlo en primera persona, vivir estas cosas, estas experiencias únicas que pasan fuera de la oficina, ¿no? Y que al final te dan muchísimas recompensas. Es conocer a mucha gente, yo me llevo a muchas personas conmigo, cada cobertura en el terreno son personas que suman y esto es el lado un poco egoísta, ¿no? De volver al terreno, es lo que me quedo yo como experiencia personal. A partir d'aquesta experiència, què li diries a algú que ha finalitzat la carrera de periodisme i no acaba de trobar la seva oportunitat? Bueno, primero el no tener miedo a salir, a experimentar. Al final
Sé que el periodismo es una industria muy difícil y en la que generalmente hay pocos medios, por eso es difícil a lo mejor irte al otro lado del mundo, hacer una cobertura, pero es que hay historias increíbles a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces es salir, empezar a contar, llamar muchas puertas y no tener miedo a llamar a las puertas, ser todo lo pesada que haga falta y insistir muchísimo, ¿no? Yo diría eso, sobre todo ponerse manos a la obra, y luego también hay un componente que creo que es valiosísimo, y es si existe un proyecto, una cobertura, una idea clara, si alguien que ha terminado la carrera sabe lo que quiere hacer, es buscar a gente con la que formar un equipo. Yo he trabajado sola, entre comillas, muchos años. He trabajado para la agencia EFE, pero también en la India estuve una época como freelance. Y bueno, al final con 5W he descubierto que el tener un equipo es absolutamente fundamental y te apoya también, ¿no? En los momentos bajos. En un momento en el que es tan difícil hacer periodismo, el tener gente que te arrope alrededor, con la que compartir momentos duros y momentos buenos también, es importantísimo. Así que diría esto, ¿no? El no tener miedo, atreverse a salir al terreno y buscar un equipo. Avui estem gravant aquesta conversa a la redacció de 5W, envoltats de llibres, de fotos, d'ordinadors, i no ens en podem estar a fer una mica el xafarder. Què estàs escrivint ara mateix? Quin text tens a mitges? Pues mira, más que estoy escribiendo, acabo de entregar in extremis a Agus Morales, como siempre, un texto para el próximo número en papel de 5W. Es un texto hecho en Yakarta, o sea, reporteado en Yakarta. Y bueno, no sé si me dejan decir el tema porque todavía no hemos lanzado la revista. Explica'ns el que ens puguis explicar. Es un texto que explica el problema de agua que sufre Yakarta. Yakarta es la capital del mundo que más rápidamente se está hundiendo en el mar. Y se está hundiendo precisamente por la falta de agua. Es toda una paradoja, ¿no? Al final, Yakarta tiene un gran problema de acceso al agua limpia. Entonces, muchísimas personas tienen pozos en sus casas, pero algunos son pozos enormes, movidos por motores gigantescos, que están extrayendo agua de los acuíferos. Y esta sobreexplotación está haciendo que el terreno de la que es una de las grandes megaurbes del mundo se hunda muy rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, cuando estuvimos allí pudimos hablar con mucha gente con diferentes recursos y vimos que, como pasa casi siempre, la gente con menos recursos es la gente que más está pagando por el acceso al agua, es la gente a la que más le está pasando factura este problema. Y bueno, y en la crónica pues he intentado contarlo. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors? Doncs acabarem, si ens permets, amb un petit divertimento. Et diem una paraula o un nom i ens respons de manera breu el que representa per tu. Vale. Va, estàs a punt. Vale. Qué nervios. Periodisme. Vocación. Índia. India. Mucho caos, cero aburrimiento y muy feliz. Mindanao. Un conflicto muy largo, mucha injusticia y muy en los márgenes. País Basc. Casa. Rohingyas. Otra grandísima injusticia, decepción por Aung San Suu Kyi, la Premio Nobel de la Paz, i eterno problema sin resolver. Maribel, ens acabes la història, una història on hi ha una selva tailandesa, on es fa de nit i on hi ha una platja deserta. Eso, bueno, yo estando en una playa tailandesa con Santi Palacios, yo me empeñé en hacer una ruta por la selva que nos habían dicho que merecía la pena y terminamos perdidos. Allí anocheciendo, no sabíamos salir, fueron unas horas de bastante incertidumbre hasta que conseguimos llegar a una playa preciosa y muy bonita, pero que estaba desierta, estaba cayendo la noche, no podíamos volver, bueno, y terminó teniendo que llamar por teléfono para que viniera un barco allá a rescatarnos y que nos llevara de vuelta a la civilización. All those colors to my dreams. Silver magic ships. Maribel, amb Sixto Rodríguez ens acomiadem de l'Hotel Palestina. Un plaer que t'hagis allotjat a nosaltres. El placer es mío, muchas gracias. Gràcies, Maribel, per acompanyar-nos aquesta estona i fins a la propera. Hasta la próxima.
Hotel Palestina, el podcast de Catalunya Ràdio on reporters i reporteres expliquen l'altra cara del relat. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers coat, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.